Compañeras, compañeros, camaradas, todas, todos, bienvenidas una vez más a este espacio de la 4TV. Hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es economista por la UNAM y especialista en desarrollo rural por la UAM. Es doctora y postdoctora, una mujer muy preparada y también es colaboradora en un hermano canal que es Rompeviento TV. Y vamos a charlar hoy con Violeta Núñez. ¿Cómo estás, Violeta? Bienvenida. Pues muy contenta de estar aquí con ustedes en la 4TV y contigo en este programa. Me gusta que me hayan invitado, así es que se los agradezco de todo corazón. Gracias, pues, nosotros te agradecemos de todo corazón a ti, te admiramos mucho, te queremos mucho. Y queríamos conversar contigo hace tiempo. Nos hemos encontrado en foros, he escuchado tus ponencias, escucho tu participación en Rompeviento TV, pero hacía falta una charla para saber quién es Violeta Núñez. A ver, platícanos a grandes rasgos quién eres. Pues bueno, a lo mejor iniciaré por la UNAM, por la Facultad de Economía, y luego a lo mejor me voy hacia atrás y luego ya nos vamos hacia adelante. Adelante. Yo estudié en la UNAM, en la facultad, primero en el CCH, que ahí siento que me cambió parte de la vida. Me cambió parte de la vida porque, bueno, finalmente encontré a varias gente con la que pude coincidir, ¿no? Nunca olvidaré que cuando llegué ahí, uno de los libros que nos dieron del primer día a leer era el libro del papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, de Engels. Claro. Y para mí fue pues algo grato porque, bueno, yo desde la infancia me crié en una casa donde no hubo ninguna religión, mi papá, bueno, fue miembro del Partido Comunista, y yo crecí también con parte de esta ideología, pero era un poco complicado también en la primaria donde estuve. Pues de repente yo me acuerdo que preguntaban qué religión tienen y todos pues católica, y yo decía pues yo no tengo ninguna religión, y era una situación complicada, ¿no? Y también, por ejemplo, era muy niña cuando se da el movimiento estudiantil del 86-87 en la UNAM, pero mis hermanos ya estaban en la UNAM, yo estaba en la primaria y yo me acuerdo pues que muy activa con ellos participando en la huelga, y pues también la respuesta que veía yo en la primaria era de pues cómo que eres una niña del CEU, ¿no? Cómo que la niña chiquita del CEU. Acompañas a tus hermanos a las marchas, ¿no? A las históricas marchas que hubo en la UNAM, y entonces como que siempre nunca encajaba, ¿no? en la infancia con los otros niños y las otras niñas, y es hasta que llego al CCH Sur que veo y que me doy cuenta que pues había otros que eran como yo, ¿no? Entonces eso fue para mí muy bonito, y empezar a leer lecturas que a mí me gustaban, que me llamaban la atención. Desde la infancia pues tuve una conexión fuerte también por mi padre y por mis hermanos con el marxismo, y pues también llegar ahí y leer pues al gran amigo y camarada de Marx, a Engels, pues fue la primera lectura, ¿no? Entonces a mí me marcó y dije, aquí puedo estar, aquí es un espacio para mí, y pues eso transformó mi vida, ¿no? Y ya después del CCH Sur me fui a la Facultad de Economía, y pues ahí también, ¿no? Fue una decisión que tomé por varias cosas. Tomé la decisión de irme, uno, por el marxismo. Yo quería seguir en esta línea del estudio de Karl Marx, pero no solo eso, también una de las decisiones importantes que la tomé fue por fue película lo primero que vi, aunque está el libro de Germinal de Emile Zola, claro, donde se da esta huelga de los mineros. Con Gerard Depardieu. Exacto, ¿no? Entonces esta lucha de los mineros. Entonces también me gustaba mucho pues la parte minera, la lucha de los mineros, y también yo dije, yo quiero estudiar economía política, crítica de la economía política, claro, para ver las condiciones en las que viven los trabajadores y en particular los mineros. Y entonces fue cuando vi esta película que dije, pues esto es lo que yo quiero estudiar, y entonces me voy a ir a economía, ¿no? Y eso también, pues bueno, lo vi, esa película, que también es otro momento de mi vida, la vi todavía en el Auditorio Che Guevara, ahí en la UNAM, que ya no lo tenemos, ¿no? Pero pues también eso fue muy importante, o sea, es decir, la parte de la lucha
de clases que se da entre los mineros y los burgueses, ¿no? De la minería, claro, ligados a la industria inglesa, ¿no? y el marxismo, ¿no? Entonces así inicié, y ya estando en la Facultad de Economía iba ingresando cuando se da lo del movimiento zapatista. Entonces ahí cambia también mi visión, porque pues surge, pues estamos ahora celebrando los 29 años, ¿no? Sí. Surge un 1 de enero, y pues yo estaba en la Facultad de iba entrando a la Facultad de Economía, íbamos entrando, teníamos unas semanas de haber entrado, y yo recuerdo que les dije a mis padres, pues yo quiero irme a Chiapas, quiero ir a ver qué pasa, ¿no? Y me dijeron mis papás, ¿cómo? Yo era adolescente todavía, ¿no? Todavía ni siquiera era mayor de edad, todavía no era mayor de edad cuando entré a la facultad. Y me dijeron mis papás, ¿cómo crees? No te vamos a dejar ir, ¿no? Yo dije, yo quiero ir a ver porque en nuestro país un movimiento indígena, campesino, se levanta en armas y le declara la guerra al Estado mexicano. Entonces yo quiero ir. Y me fui, y llegué allá con varios compañeros de la UNAM, nos organizamos y llegamos allá en enero de 1994, y nos tocaron todos los diálogos de paz en febrero de 94 en la catedral. Y bueno, pues ya nunca me desligué de Chiapas tampoco, ¿no? O sea, estuve ahí durante varios años, yendo y viniendo porque era estudiante, ¿no? Claro. Y bueno, pues también luego la UNAM también jugó un papel ahí importante en el movimiento zapatista. Y entonces fue otro momento que me marcó, y por eso después me fui a desarrollo rural, ¿no? Yo quería, ya que había estudiado economía, esta parte del marxismo. Claro, tú nunca lo acaba uno de estudiar, ¿no? Yo veo, por ejemplo, a profesores, a lo mejor ustedes los han entrevistado, como Elvira Concheiro, o José Gandarilla, o Luciano Concheiro, Armando Bartra, ¿no? Que son unos grandes estudiosos del marxismo, y pues yo digo, estoy a años luz. Pablo González Casanova. Sí, entonces estoy a años luz y pues tengo que seguir estudiando, ¿no? Sí, claro. Y entonces me fui a desarrollo rural justo también pues para entender y ver la situación que vivían los pueblos indígenas y campesinos de este país. Es muy interesante porque tu primer acercamiento al marxismo era, según entiendo, era desde esta visión que tiene todo su sustento teórico, pero el análisis de las relaciones en la industria, ¿no? Decías tú, con una sensibilidad especial hacia la cuestión minera, ¿no? Pero la irrupción zapatista te llevó hacia el otro lado del capitalismo, que es la renta, ¿no? La explotación de la tierra y la explotación de las trabajadoras en el campo, ¿no? Sí. Y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional puso como más bien exaltó un tema que la izquierda tenía bastante abandonado, que es la cuestión del colonialismo interno, ¿no? Sí. La cuestión indígena, ¿no? Ahí don Pablo González Casanova. Exactamente, sí, es bien importante, ¿no? Entonces, o sea, tú te viste forzada a tener una formación más integral y no quedarte en la ortodoxia marxista, ¿cierto? Sí. Sí, eso es así que qué bien que tú me lo estás diciendo, ¿no? Y qué bien lo estás tú presentando. Y fíjate, Molay, algo como muy, muy importante también, ya estando allá, yo me vinculé a la zona Tojolabal, ¿no? Porque es como más común y son en mayoría, ¿no? Predomina el pueblo celtal y el tzotzil en número, ¿no? Y en presencia. Y yo me vinculé con el pueblo maya Tojolabal. Y ya estando ahí empezamos también a ver que había algunas prospecciones de la Secretaría de Economía que iban buscando pues minerales, claro, ¿no? Entonces alguna vez platicando con algunos compañeros allá decían, pero a ver, pues durante años se han llevado los bosques, ¿no? Aquí los árboles, se han llevado todo, y pues ahora, ¿por qué quieren llevarse nuestros minerales? Claro, entonces, vienen por el subsuelo. Sí, y ahí me vuelvo a enganchar con esta parte, ¿no? que me había llevado a la Facultad de Economía, que era el estudio de la minería, y también otra parte, yo tengo familia en Guanajuato, y yo recuerdo en la infancia que entrábamos a algún lugar muy bonito, y yo decía, qué bonito está este lugar, ¿no? Y me decía mi papá, pues sí, pero esto antes fue una cantina de los mineros, ¿no? Y las condiciones de aquí de explotación.
eran otras ¿no? Y entonces para mí claro. se transformaba de ver un lugar bonito, o sea, de una cafetería muy bonito, a un restaurante muy, muy lindo, pues él me llevaba a otra realidad, ¿no? Y también siempre vinculada siempre que visitábamos Guanajuato, visitábamos algo de las minas. Y no solo pues esta realidad que tuvieron ese pueblo minero, claro, ¿no? Que ya ahora vemos un Guanajuato pues alrededor del Cervantino, muy turístico, pero pues fue un pueblo con una explotación fuerte, ¿no? Intensa. Entonces, bueno, ya estando en la zona Tojolabal y ver esta parte también del avance minero, en Chiapas pues no hay minería como hay en otros espacios de la República, pero sí estuvieron haciendo prospecciones, pues en todo el país, ¿no? se han hecho prospecciones mineras. Y entonces ahí otra vez como mi enganche de el estudio por la minería, ¿no? Que a mí me ha apasionado y pues también llevamos más o menos como pues más de 15 años estudiando el territorio en términos mineros, y pues esto que ha dicho el presidente y lo que ha hecho es extraordinario, ¿no? Primero esto que ha dicho de que se entregó más de la mitad del país, él menciona el dato de 120 millones de hectáreas, pues más de la mitad del país, del territorio nacional, exacto, a varias empresas nacionales y extranjeras. Y esto, lo que él hizo, a mí me parece como muy importante en el sentido de decir, no vamos a entregar ni una concesión más. Y eso pues marca un antes también y un después en términos de la política minera, porque pues esta parte de ir avanzando sobre el territorio era importante que alguien lo detuviera. Y además pues le hizo, desde mi lectura, ¿no? Hizo pues les puso un muro a los empresarios mineros y se aventó, yo así lo digo, ¿no? En términos coloquiales, se aventó la bronca con el gran capital, ¿no? Exactamente. O sea, decir, ya no van a avanzar ustedes más, ¿no? Ya han pues saqueado a nuestro país bastante en estos últimos 20, 30 años, ¿no? Se ha extraído 7 veces más de oro que en la colonia y 7 veces más y 2 veces más que la plata. Entonces ya se ha extraído mucho, ¿no? Sí. Entonces ya no más, ¿no? Y entonces eso me parece a mí fundamental. Y otras cuestiones que también, por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo, por primera vez ya no se menciona la actividad minera como una actividad prioritaria o una actividad estratégica, sino se da otro sentido distinto. Y bueno, y este mensaje también que mandó ya pues de desaparecer la subsecretaría, que digo, aunque fue como parte de este proceso de la austeridad republicana, pero finalmente fue un mensaje, ¿no? Decir, bueno, sí es importante la minería, pero que se vea ya no como prioritaria y que sea una actividad más de la Secretaría de Economía, ¿no? Tú pusiste el acento, porque ahorita ya el litio está en la ley minera y está en proceso de ser protegido, ¿no? Claro que hay lucha, hay pugna, ¿no? El capital transnacional tiene muchos años saqueando a nuestro país y no cede con facilidad, ¿no? Andrés Manuel representa una voluntad, ¿no? Andrés Manuel representa una voluntad popular que frenó estas ambiciones en nombre de un pueblo, ¿no? Que lo apoya y que todavía hace mucha falta seguir caminando para, después de frenar, ir construyendo en otra lógica, ¿no? Pero yo recuerdo que el tema del litio no era tan mencionado, sí, ¿no? Sí. Y tú fuiste, si no la primera de las primeras, por lo menos la que yo vi, la primera que yo escuché, que dijo, a ver, el tema del litio es fundamental. Cuando se estaba discutiendo la ley eléctrica, la reforma eléctrica, y tú dijiste, a ver, sí está muy bien toda la reforma eléctrica y la soberanía nacional, pero el litio es fundamental. ¿Cómo fue esa reflexión? ¿Cómo estuvo ese debate? Finalmente, de lo que se avanzó, pues lo del litio es lo que más se avanzó, ¿no? Sí. Que parecía un tema contingente, pero se convirtió en un tema central al desarrollarse el debate sobre la reforma eléctrica. Sí, fíjate, Molay, esa pregunta es bien interesante porque aquí en nuestro país el antecedente del Servicio Geológico Mexicano fue este Consejo de Recursos Minerales, así se llamaba, fue el antecedente.
Y ellos ya estaban estudiando el litio. Había prospección de litio en varios estados de la República Mexicana desde los años 70, 80. Y se suspende esta prospección ya cuando se aprueba la ley minera por Carlos Salinas de Gortari durante ese sexenio, y entonces se deja de estudiar el litio. Pero ya se estaba estudiando, ya se estaba haciendo la prospección, la investigación del territorio, y bueno, afortunadamente hay varios estudios históricos en el Servicio Geológico Mexicano de esa época. Y bueno, entonces ellos fueron los que iniciaron este estudio hace muchas décadas. Y bueno, empezamos a ver a nivel mundial que había una transición energética y los autos eléctricos pues iban a ser, o son, ¿no?, planteados hasta el momento. Y hasta el momento, para los autos eléctricos, pues uno de los elementos fundamentales es el litio, ¿no? Una de las materias primas. Para las pilas. Para las pilas, ¿no? Si no, no es eléctrico, entonces... Y ese litio se ha discutido mucho que al rato va a ser la sal, el hidrógeno, sí, pero ahorita es el litio, ¿no? Exacto. Y ahorita es este proceso de transición, y Estados Unidos pues ya está a la vuelta de la esquina para la reconversión de toda la planta automotriz, y entonces el litio se requiere. Y entonces lo empezamos a plantear, y de repente, primero nos dijeron, litio, nadie habla de litio, exacto, ¿no? O sea, pues sí hay litio, se explota en el triángulo del litio, pero para esto no. Y empezamos a decir, es que va a ser importante. O sea, en esta transición, si estamos hablando de que son millones de autos a nivel mundial, y que uno de los discursos, porque también aquí hay un discurso, es la sustitución de los autos con gasolina y diésel por los vehículos eléctricos, pues el litio va a ser fundamental. Y bueno, y resulta que México tiene litio, ¿no? O sea, no nada más está en el triángulo de litio, tienen proporciones menores, pero nos empezamos a dar cuenta que también había algunas solicitudes y concesiones de empresas mineras que nosotros no estábamos viendo, pero ellas ya estaban solicitando las concesiones, aunque ya no había nuevas concesiones, se estaban aliando con los concesionarios que ya tenían pues, hasta por 50 años, ¿no? Que eso, y luego con otras posibilidades hasta por 100 años las concesiones, y entonces estaban solicitando aliarse con ellos, y dijimos, pues hay que lanzar como una alerta de que van a llegar las empresas transnacionales y van a querer el litio. Entonces vimos que eran inglesas, vimos que eran algunas alemanas, algunas, o sea, canadienses, estadounidenses y las chinas, que eso fue lo que ya más nos alertó. Y bueno, pues ya sabemos la historia de Ganfeng Lithium, que es uno de los principales productores de litio en el mundo, una empresa china, pues está en Sonora, ¿no? Entonces, y ya estaba desde que llegó este gobierno, pero fue avanzando más ya con este gobierno, porque no necesitó una concesión nueva, sino que se asoció con los otros. Y entonces dijimos, ojo, es un muy buen planteamiento el que hace el presidente de no entregar ninguna nueva concesión, pero frente a las necesidades de litio y de otros minerales, pero en particular de litio, pues vamos a tener un arribo masivo de ellas. Y entonces hay que cambiar esto, ¿no? O sea, no basta no entregar concesiones, sino que hay que pues, detener esto. Y bueno, pues hicimos el planteamiento a varios pues, sectores del gobierno, ¿no? Y hicimos algunos estudios, los compartimos con ellos, y por eso se incluyó también en parte, y bueno, porque también hay estudiosos dentro de la 4T que están viendo lo de minería, y pues lo incluyeron, ¿no? Y que para nosotros así fue muy importante que lo incluyeran dentro de la propuesta de la reforma eléctrica, ¿no? Que en principio se planteaba esta reforma constitucional, y que incluía una modificación pues, del artículo 25, 27 y 28, y ahí estaba contemplado el litio, pero bueno, no se logró, y entonces se logró esto que tú comentas, la reforma a la ley minera, donde se declara que el litio es patrimonio de la nación, no se puede entregar en concesión, y ahí entonces cambia la historia. Y pues todo esto de la cadena de valor, que también es lo que hemos estado pidiendo en América Latina, que no se lleven los recursos, porque eso es lo que ocurre, ¿no? Extraen todos los minerales y se los llevan, y no se quedan en los territorios, se van a China, se van a Estados Unidos, ¿no? Y pues se quedan los territorios pues devastados en términos ambientales, y bueno, los procesos de explotación en la minería son brutales, ¿no? Sí, acabamos de ver pues este accidente que hubo el año pasado en Coahuila con los mineros de carbón, siguen ahí,
O sea, Sí, sí, siguen ahí, ¿no? Bueno, primero esta explosión que hubo y luego la inundación que hubo después. Y recordemos... Pasta de conchos. Pasta de conchos, ya va a cumplir 17 años, Sí, sí, sí. ¿no? Va a cumplir 17 años. Y todos los... Y esas son las mineras reguladas. Claro. Porque hay toda una minería no regulada. Ilegal. Clandestina, Sí, donde sí, las condiciones de explotación son... Sí, brutales, ¿no? Pues aún, por ejemplo, esto de pasta de conchos, ¿no? Que era una minera regulada, pero con subcontratación, con el outsourcing. Claro. Entonces, todos los mineros que quedaron ahí muertos, sepultados, pues no tenían ninguna prestación laboral, ¿no? Eran pues prestadores de estos servicios de los outsourcing. Y bueno, las condiciones, recordemos a la audiencia que la explosión ocurrió en la madrugada, era el turno de la madrugada. Quiere decir que pues nunca paraba la empresa, día y noche, ¿no? O sea, un turno tras otro, y bueno, las condiciones eran terribles, ¿no? Son terribles. Todo esto que estamos hablando ahorita parecen cuestiones así de reformas, de leyes, cuestiones técnicas, pero nos hablan de una relación compleja entre el capital y el trabajo, ¿no? Sí. Y ya para ir cerrando, esta transición energética no es suficiente, ¿no? para salvar al planeta, ¿no? Digámoslo así en términos brutos. Por mucho que tengamos coches eléctricos y que la industria cambie a la electricidad y deje de explotar combustibles fósiles, las condiciones materiales, concretas, reales, que generan la destrucción del planeta y del ser humano, pues son más bien relaciones sociales, humanas, que están mediadas por el capital, ¿no? Entonces, como que la crítica debe ser mucho más profunda, ¿no? Yo una vez escuché un desarrollo que tú hiciste, una exposición sobre, en un aniversario de la publicación del Capital, y justamente hacías esta puntualización de la necesidad del ser humano de transformar su forma de estar organizado, ¿no? O sea, está muy bien la transición energética, sí, está bien abandonar los combustibles fósiles, pero ¿qué se creen? Que eso no es suficiente, ¿no? Claro. ¿Tú cómo ves eso desde tu punto de vista crítico, desde tu formación? Sí, pues esta pregunta a mí me parece central, la pregunta de la transformación, ¿no? Que finalmente hicimos un librito que se llama La economía de la cuarta transformación, y bueno, tuvimos ahí varios enfoques, ¿no? Keynesianos, post-keynesianos, marxistas, pues también algunos neoclásicos más ligados al pensamiento neoliberal, o sea, hubo de todo en el libro, y estructuralistas, y bueno, y yo quise tener algunas cercanías, ¿no? Me dijeron, no, esto está mal, pero comparar un poco esta idea que plantea Marx de la transformación y un poco compararla con lo que se ha hecho también en esta cuarta transformación, ¿no? O sea, algunos me dicen, no, estamos muy lejos, pero hay algunas cosas muy interesantes, ¿no? Muy interesantes en el sentido marxista de que, bueno, no basta como cambiar algunas cuestiones dentro de este régimen de acumulación, sino hay que cambiar el régimen de acumulación para poder tener un cambio y una transformación profunda. Pero bueno, hay varios, incluso marxistas dentro del gobierno de la Cuarta Transformación, que dicen, ahorita no planteemos de hagamos lo imposible, sino hagamos lo posible y lo que se pueda transformar ahorita, ¿no? Entonces eso me parece y que es una lección y yo concuerdo con ella, ¿no? O sea, durante años pues, se planteó que había que llevar a cabo una revolución social y acabar con este régimen. Pero bueno, ahorita tenemos esto, ¿no? Esto, y que pues estamos muy contentos de que haya llegado un presidente como el que tenemos, que es un presidente, hablando del EZLN, un presidente muy otro, ¿no? Sí, sí. Muy distinto. O sea, no es un presidente como el que hemos tenido. Yo digo, pues los mejores presidentes hasta el momento es Lázaro Cárdenas y este presidente que tenemos, Andrés Manuel López Obrador. Y entonces, bueno, pues se plantea la transformación
y a mí se me hace desde la lectura del marxismo, pues que concordando con esto, pues que se está haciendo lo posible, ¿no? Claro. Y que implica no se puede hacer grandes transformaciones de estructura, ¿no? Estructurales, porque bueno, tenemos una relación con Estados Unidos, ¿no? Algunas veces yo les he preguntado a los estudiantes en la UAM Xochimilco, bueno, ¿qué tenemos que hacer, ¿no? Ya que planteamos la parte de política económica. No, pues declarar que nosotros vamos a separarnos de Estados Unidos, nuestra soberanía. Y yo les digo, sí, mañana nos dan un golpe de Estado, ¿no? O sea, sí planteamos eso. Entonces, ¿qué es lo factible? Y algunos me decían, no, pues expropiar los recursos. No, también nos darían un golpe de Estado. O sea, tenemos que ver qué podemos hacer y sobre todo a partir de eso, pues qué se puede hacer con la población que producto de este desarrollo del capitalismo pues ha sido más o se han creado estas condiciones, ¿no? O sea, la pobreza, la desigualdad es producto de este desarrollo del capitalismo y entonces qué podemos ir revirtiendo poco a poco, ¿no? No fue posible esta revolución social como se planteó, ¿no? Pero ahorita podemos hacer una transformación y hay que irla haciendo y aprovechar, ¿no? Este momento. Y bueno, nosotros estamos contentos y contentas porque, por ejemplo, ahorita pensamos que es un momento también importante para plantear, por ejemplo, una reforma a la ley minera que pudiera crear otras condiciones en los territorios indígenas y campesinos y también de los pequeños propietarios donde se entregaron las millones de hectáreas a estas empresas mineras, ¿no? Entonces, eso creo que es factible en un gobierno que se plantea una transformación. Sí, mi abuelita decía, no pierdas de vista lo realizable por pretender alcanzar lo inalcanzable. Qué bonito eso. Y pues sí, hay cosas que no se pueden cambiar de un día para otro, pero hay cosas que sí se pueden transformar, que requieren no la gran épica, ¿no? La gran épica, sino la pequeña épica de transformar poco a poquito la realidad que nos forma y y en la que participamos, la que formamos nosotros. Violeta, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, Mole. Ojalá nos acompañes en otra ocasión porque hay muchos temas que están en el tintero que yo quisiera platicar contigo y que nuestra audiencia escuche cuál es tu postura, tu desarrollo teórico y bueno, en otra ocasión lo haremos. Muchas gracias por acompañarnos. Pues será un placer, estaría muy, muy contenta y gracias infinitas por la invitación aquí a tu programa y a la 4TV también. Gracias. No, gracias a ti por venir aquí y por tu contribución a la transformación, por tu trabajo. Te queremos, te admiramos. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Allá en casa, compártanle el enlace, píquele al like, suscríbanse al canal, discuta en su hogar estos temas, organícense y luchen porque queda todo por hacer. Hasta luego.